favor de tomar asiento, mis hermanos y hermanas en el Señor. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando la Primera de Juan. Una carta muy importante que nos va a expresar a cada uno de nosotros esa necesidad que Juan tiene. Según cierto lo histórico, el apóstol Juan es el último apóstol que había quedado, todos los otros ya habían sido muertos, todos los otros ya habían sido martirizados, pero ya había avanzado tanto tiempo la iglesia que ya se estaban viendo las primeras gentes que estaban distorsionando el mensaje de Cristo. Pero si hay algo que quiere dar a entender el apóstol Juan, es que el mensaje del Evangelio no cambia. Pueden haber pasado 2000 años, pero el mensaje del Evangelio es el mismo. Amén. El mensaje del Evangelio es y debe ser el mismo. El apóstol Juan quiere dar a conocer también que usted y yo tengamos las herramientas para decir, este es verdadero y este es un anticristo. Este es un hijo de Dios y este es un hijo del diablo. Quiere la Escritura que usted tenga la facultad de entender quiénes son de Dios y quiénes no lo son. Porque sería muy peligroso que algún engañador, ¿cierto?, viniera y hiciera, ¿cierto?, lo que en muchas iglesias hoy en día está pasando. Que por la ignorancia de la grey de Dios, por la ignorancia que hay muchas veces en la iglesia, le roban todo lo que tienen. Hacen cosas, ¿cierto?, horrendas dentro de una iglesia y gente defiende a esas personas. Pero Juan aquí nos dará las herramientas suficientes para que usted y yo tengamos claras las cosas. Para que usted y yo tengamos la capacidad de decir, no, lo que se está diciendo no está en la Escritura, debe ser rechazado. Es un anticristo. Recuerde que anticristo significa en el lugar de Cristo y en contra de Cristo. Un anticristo es alguien que puede colocarse en una iglesia con ficha de pastor o ficha de predicador y empieza, ¿cierto?, a decir diferentes cosas, pero esas cosas no se someten a lo que la Biblia dice. Son cosas erradas de la Biblia que ellos enseñan. Por eso es importante prestar atención y ver cuánta validez tiene ese mensaje hoy en día. Vemos las noticias y nos enteramos de pastores violadores, pastores que le pegan a su esposa, predicadores, ¿cierto?, que hacen, se están en contra de la misma política, están en contra del mismo presidente. Entonces vamos viendo todas esas cosas y si la vemos a través de las Escrituras, no, podemos decir, son farsantes. Podemos decir, ¿cierto?, cuando nos preguntan en nuestro trabajo, oye, ¿tú soy evangélico, soy igual que estos? No. Porque la Escritura dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que se hace llamar cristiano es verdadero. Porque aquellos que son cristianos deben comportarse como Cristo lo hizo. Y aquellos que verdaderamente han leído la Biblia solamente conocerán el comportamiento de Cristo. Algo que el mundo no puede entender. Y en ese contexto entra este versículo 24 donde dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Cuando tomamos este tipo de versos, no debemos hacer un contexto de acuerdo a nuestra vida de ahora. ¿A qué me refiero? Cuando dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Aquí Juan se está refiriendo a su principio, se está refiriendo a cuando las Escrituras fueron compuestas, fueron escritas. Entonces ese oír desde el principio es el mensaje que tiene su origen en los apóstoles y profetas. ¿Por qué me refiero a esto? Hay muchas iglesias que están erradas, y si usted sale de esa iglesia errada o usted encuentra que esa iglesia no están de acuerdo a la palabra del Señor, ellos le pueden decir, pero usted tiene que permanecer en lo que aprendió. Pero si aprendí cosas que no están en la Escritura, ¿se fija? Pero ellos dicen no. O toman textos, si ustedes fueran de nosotros, ustedes hubieran permanecido con nosotros. Aquí Juan lo dice en su contexto, usted permanecería con Juan. Y el apóstol Juan es el que escribió la Escritura inspirada por el Espíritu Santo. Usted, ¿cierto?, no podría dudar del apóstol Juan, no podría dudar del apóstol Pedro, porque el Señor los comisionó. Entonces, por eso ellos con propiedad pueden decir eso. Pero nosotros no podemos decir con propiedad esas cosas. Por eso es importantísimo entender en el contexto en el cual se está hablando esto. Entonces dice, lo que habéis oído desde el principio, o sea, el origen de las Escrituras, permanezca en ustedes. Cada uno de nosotros debe preocuparse de volver al origen de las Escrituras.
Hay muchos mandamientos de hombres que se han ido introduciendo. Hay muchas especulaciones y cosas que la gente se ha inventado. Pero todas esas cosas han florecido dentro de la iglesia porque no somos capaces de leer la Biblia. No somos capaces de informarnos acerca de lo que Cristo quiere decirnos. Lo que habéis oído desde el principio. También este verso nos da una seguridad. ¿Por qué dirá usted? Porque es una seguridad tan maravillosa entender que las Sagradas Escrituras, este Evangelio de Cristo, tiene la misma esencia que lo caracteriza hasta nuestros días. Y aún comparte la misma esencia de aquel que la inspiró. Usted y yo creemos por medio de la Escritura de que Dios es inmutable, ¿cierto? Amén. Cuando hablamos de que Él es inmutable, hablamos de que Él no cambia. Él, ¿cierto? Como dice Hebreos 13:8, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no es un Dios actualizado, como algunos dicen. Que si al Dios de la antigüedad le gustaba como los hebreos cantaban, ahora le gusta el reggaetón de ahora. Porque hay gente que así cree que el Señor es alguien cambiante, que le gustaba la música de los 80, ahora le gusta la música de esta actualidad. No. Dios no se actualiza a los tiempos. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él siempre ha dicho lo mismo. Desde todas las épocas Él siempre ha dicho lo mismo. Él no cambia. Pero ¿cuál es el problema aquí? Si tenemos un Dios que no cambia, tenemos una palabra que no cambia. ¿Cuál es el problema entonces? Somos nosotros. Ese es el gran problema. Porque ahora podemos comportarnos de determinada manera. Pero ¿qué va a pasar en 10 años más? ¿Qué va a pasar en 20 años más? Si, hablándolo, ¿cierto?, en un concepto de decir, si estamos todavía en los caminos del Señor, ¿qué va a pasar en más tiempo? Solo el tiempo va a ir demostrando si somos verdaderos o somos falsos. Recuerde a Judas, tan cerca del Señor, uno de los mismos discípulos, que cuando estaban en la mesa ahí, uno de ustedes me va a entregar. Nadie pensó que era Judas. Se fija, si usted lee el contexto, nadie pensaba que era Judas que lo iba a engañar. Pero el tiempo dijo que verdaderamente Judas era un farsante que llegó a esconder tan bien las cosas. Por eso es importantísimo que usted y yo entendamos que la palabra no cambia. Y el problema está en nosotros porque nosotros cambiamos. Por lo cual, si tenemos una palabra que no cambia y nosotros somos cambiantes, ¿qué debemos hacer? Debemos una vez más ir volviendo a lo que no cambia. ¿Me entiendes? Si nos vamos alejando, tenemos que pararnos y decir, no, pues tengo que volver a la Escritura. Por eso, a través de la historia, la Iglesia ha vivido grandes reformas, como la del 1517. ¿Por qué se tuvieron que ir haciendo todas estas reformas? Porque a medida de que, como el hombre es cambiante, se va olvidando de la palabra del Señor y la va dejando de lado. Entonces todas estas reformas han servido para nuevamente volver a la Escritura. Por eso los predicadores de la antigüedad creían, ¿cierto?, en esa palabra, sampia reformada. La iglesia siempre está en una constante reforma porque siempre tendemos a alejarnos de la Escritura y empezar a predicar nuestros propios pensamientos. Por eso, cada cosa que creemos debe ser cuestionada a la luz de ¿qué? De la Escritura. Por eso creemos, ¿cierto?, en el lema sola Escritura. Porque no basta con lo que yo le esté diciendo a ustedes. Basta con lo que la Escritura dice. Si la Escritura dice algo contrario a lo que yo estoy diciendo, yo soy el que debe ser puesto en duda, ¿cierto? O lo que nosotros digamos debe ser puesto en duda. Pero cuando hablamos de Jesús, hablamos de un mensaje que no cambia. Cuando hablamos del Evangelio, y vamos al libro de Gálatas capítulo 1, verso 5. Gálatas capítulo 1, verso 5. Dice la palabra del Señor así, vamos a leer desde el verso 6, perdón. Gálatas 1, 6. Dice la Escritura así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se fija lo que nos dice este enunciado? La gente o la iglesia se aleja de Cristo y empieza a seguir algo diferente. Nos apartamos un poquito y ya estamos siguiendo algo diferente. Y aquí dice el verso 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Se fija cómo la Escritura nos da este énfasis? Hay personas que hacen esto, pero ustedes deben darse cuenta quiénes son. Porque una vez que usted y yo nos demos cuenta de quiénes son, ya no los vamos a oír más. Nos vamos a alejar de esas personas.
Y eso es lo importante de ir comprendiendo con claridad las Escrituras. Mire lo que se atreve a decir el apóstol Pablo, verso 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, que el que os hemos anunciado sea anatema, es decir, sea maldecido. Si el mismo apóstol Pablo hubiera después, ¿cierto?, de que hubiera pasado la época, la edad, hubiera empezado a predicar otra cosa de lo que empezó a predicar al principio, decía, maldíganme. Maldíganme, porque el evangelio de Cristo no cambia. Si aún viniera un ángel con todo un esplendor y uno viera una visión y dijera, es que Cristo a mí me mostró por medio de una visión, no, debe ser maldecida esa cosa. Porque ese no es Cristo, Cristo no cambia, entonces no podría enviar un ángel para mostrarme algo diferente, no podría. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Y quién se disfraza como ángel de luz? El diablo, ¿cierto? Y el verso 9 dice, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldecido, sea anatema. Se fija que aquí dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido. Obviamente, nuevamente, aquí se basa en el contexto de lo que el apóstol Pablo dice, porque usted no puede dudar del apóstol Pablo. Entonces, el evangelio que recibieron los Gálatas es el evangelio que les mandó, ¿cierto?, por medio del Espíritu Santo al apóstol Pablo. Entonces, por eso él habla de eso, pero si uno aprendió una cosa que no tenía nada que ver con la Escritura, no está hablando en ese contexto, está hablando en el contexto del origen. Y ese origen son las Escrituras. Son las Escrituras, siempre va a ser ese origen. Verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería, recuerde que la palabra griega aquí, más que siervo, es doulos, en griego esclavo. Dice, si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Jesucristo. Es importante eso. ¿Por qué distorsionamos el mensaje? ¿Por qué el ser humano, al ser cambiante, usted cree que va a cambiar el mensaje del Evangelio para mejor? No, porque el mensaje del Evangelio es algo que nos conviene, no nos conviene a nosotros, humanamente hablando, carnalmente hablando. Entonces siempre tendemos a alejarnos del Evangelio porque es algo que muchas veces choca con nosotros. ¿Y cuánto más lo hará con aquellos anticristos que son farsantes? Peor. Si a nosotros nos cuesta, ¿cierto? Si podemos reconocer que Cristo está en nosotros y nos cuesta, imagínense lo que es para un anticristo. Es algo que no lo soporta, pero no quiere demostrarlo. Entonces, ¿cuál es el problema de cuando se distorsiona el Evangelio? ¿Por qué Juan dice, volvamos al principio, volvamos al origen, volvamos a la Escritura? Ustedes son verdaderos si ustedes están dispuestos a volver a las Escrituras, derribando todas esas cosas que los seres humanos han ido añadiendo. Pero ¿sabe cuál es el problema de todo esto? Que el Evangelio diferente, ese Evangelio falso, se caracteriza por buscarle el ajuste a las personas. Ese es el problema. El Evangelio empieza a cambiar cuando empezamos a buscarle el ajuste a las personas. Por decir un ejemplo, la iglesia es muy común que se hable de las Dorcas. Para algunos, ¿cierto? Si ha leído el libro de los Hechos, Dorcas era una mujer, ¿cierto?, que cosía como cosas, telas, y esas las vendía para poder ayudar a la gente. Pero para poder ayudar, ¿cierto?, a los hermanos en la fe. Pero hoy en día, Dorcas significa otra cosa diferente a lo que dice la Escritura. Significa una reunión de mujeres donde predican mujeres a otras mujeres y hacen una reunión de puras mujeres. Entonces ahí usted va a preguntarle a esas personas, ¿cierto?, a los que están encargados, ¿por qué usted permitió esto? Y ellos le dicen, es que las mujeres tienen que tener su espacio. Entonces, ¿se fija cómo empezamos a distorsionar el mensaje? Empezamos a agradar a quienes, a los hombres, empezamos a agradar a las personas. Entonces ahora ya vamos a ser una iglesia de jóvenes, ahora vamos a ser una iglesia de niños. Y así se empiezan a subdividir las cosas, pero ¿quién dijo eso? El mensaje no ha cambiado, Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si algo lo dijo al principio, eso lo va a decir hasta el final. Pero tendemos a adaptar el mensaje para la gente. Como dijo una persona, vamos a hacernos raperos para ir a alcanzar a los raperos, vamos a hacernos reggaetoneros para alcanzar a los reggaetoneros. Y así cada persona, ¿cierto?, va a empezar a entrar a las cosas del mundo para poder atraer a la gente. Pero Cristo no está interesado en ir a atraer a la gente de esa manera. Dice Cristo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Le está diciendo a la persona,
No le está diciendo, ¿cierto? Yo voy a arreglar el camino para que todo venga a mí. No. Si quieres venir a mí, vas a tener que hacer esto, esto y esto. Si estás dispuesto, eres verdadero. Si no estás dispuesto, eres farsante. Es así de simple como el Señor nos va enseñando todas las cosas. La Escritura nos enseña, dice San Juan, ¿cierto? Primera de Juan capítulo 2, verso 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿Qué es el énfasis que hace? Es que eso que se enseñó desde el principio, lo que enseñaron apóstoles y profetas, debe permanecer en nosotros. Una vez más, somos fáciles de alejarnos de la verdad de Cristo. Somos fáciles, somos vulnerables a alejarnos de esta verdad de Cristo. Pero el énfasis que la Escritura hace es permanezca. Entonces, claro, alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, alguien que verdaderamente tiene a Cristo, es alguien que va a permanecer. Es así. El que no permanece no es de Cristo, el que permanece es de Cristo. Es así de simple, hermano. Por eso dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Permanezca en vosotros. ¿Y qué significa esta palabra de permanecer en Dios? Cuando hablamos de permanecer en Dios, estamos hablando de permanecer en su palabra. Por eso dice, permanezca en vosotros también. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Se fija, nosotros vamos a permanecer en el Hijo y en el Padre. Vamos a permanecer en Dios, siempre y cuando permanezcamos en la palabra. Porque usted se va a encontrar en el mundo con mucha gente que dice creer en Dios. Mucha gente dice creer en Dios. El hombre tiende a creer en algo. Siempre tendemos a creer en algo. Son pocas las personas que se autodenominan ateas, pero al final están creyendo en su propia expectativa de las cosas. Están nombrándose Dios por encima de todas las cosas. Están creyendo en ellos mismos. Entonces siempre la tendencia es creer en algo. Pero no basta con decir creer en Dios. Basta con permanecer en la Biblia. Basta con permanecer en lo que hemos aprendido. Y mire lo que dice la Escritura. ¿Por qué el permanecer es una evidencia de ser un verdadero cristiano? Porque San Juan 15:1. San Juan capítulo 15, verso 1. Y cuando habla de permanecer, no estoy hablando de permanecer de cualquier manera. Permanecer en la Biblia. Permanecer en lo que hemos ido aprendiendo por medio de la Escritura. ¿Por qué el permanecer es una evidencia clara de ser un verdadero cristiano y permanecer en la Biblia? Dice San Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Piense una cosa, hermano, este ejemplo es muy claro el que el Señor hace aquí. El permanecer, el Señor lo explica de esta manera. Cada uno de nosotros conoce las vides de donde sacan, ¿cierto?, el vino. Es diferente a la parra, porque la parra, ¿cierto?, se crece como un techo, así. En cambio las viñas, ¿cierto?, son de lado. Pero siempre todos tienen una misma fuente, que es el tronco, que es lo que llamaríamos, ¿cierto?, la vid. Pero a ese tronco le salen ramas, si lo podemos decir de esa manera. Y en esas ramas sale lo que es el fruto de uva, si lo podemos decir así. Y es así de lógico. Aquellos que permanecen en Cristo son los que llevan fruto. Y el que no lleva fruto, ¿qué se hace? Se corta y se queda como una rama, y esa rama, ¿qué es lo que hace? Se empieza a secar. Y esa rama que se empieza a secar no sirve para nada. Entonces el que permanece en Cristo va a llevar fruto, y el que no permanece en Él va a ser sacado porque no lleva fruto, no sirve, va a dejar que se seque y va a ser echado al fuego. Y por eso el Señor dice, separados de mí, nada pueden hacer.
Si no estamos en la vid, nos vamos a secar y nos vamos a morir, espiritualmente hablando. Si no estamos en Cristo, estamos fuera de Él. Aunque podamos decir soy un pámpano, sí, pero si no estoy aferrado a la palabra, no estoy permaneciendo en las Escrituras, no estoy permaneciendo en lo que Cristo me ha enseñado por medio de la Biblia, en realidad me estoy mintiendo a mí mismo. En realidad no estoy siguiendo a Cristo, porque aquellos que siguen a Cristo permanecen en Él. Debemos permanecer en un evangelio bíblico, porque permanecer en un evangelio bíblico es permanecer en el Hijo y es permanecer en el Padre. Es decir, es permanecer en Dios. Quien permanece en un evangelio bíblico está permaneciendo en Dios, porque el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 23, Colosenses, capítulo 1, versículo 23, dice así la palabra del Señor: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En realidad aquí el apóstol Pablo dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes. Se fija que coloca ese examen que en primer lugar lo debe hacer cada uno de nosotros. Si en verdad permanecéis, ¿permanecemos verdaderamente en Cristo? ¿Estamos permaneciendo en Cristo? Eso, cierto, lo podemos ver de acuerdo a nuestros actos, de acuerdo a nuestros hechos, cada uno de nosotros. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio, es unido. El permanecer en Cristo, el permanecer en lo que hemos aprendido, el permanecer en la palabra de Dios, es verdaderamente tener una esperanza firme. Pero si nosotros no permanecemos en lo que hemos aprendido, no tenemos una esperanza firme, porque solamente nos estamos engañando con falsas expectativas y falsas esperanzas que nunca se van a cumplir, porque verdaderamente no estoy en la Biblia, no estoy en sintonía con lo que Cristo quiere hacer en mí. Quienes abandonan el evangelio bíblico están comportándose como un anticristo, están demostrando así que su fingimiento no le permitió permanecer en Él. Eso es importante entender. Fingir no nos va a servir de nada. ¿Cuánta gente? Usted puede ver, hay tantas iglesias, tantas cosas, gente que dice que va a la iglesia. Pero ¿cuántos son verdaderos? Por eso Juan no quiere, el apóstol Juan no quiere que usted y yo lleguemos al día del juicio y ahí nos demos cuenta que no éramos verdaderos. Él quiere que ahora nosotros tengamos una verdadera certeza y una verdadera realidad de que somos hijos de Dios. Y eso hay como saberlo. No estamos viviendo como cristianos en una incertidumbre que no sabemos si somos o no somos, no. Juan le está dando la herramienta a usted y a mí para que nos examinemos nosotros mismos. Si verdaderamente permanecemos en la vida. Y si permanecemos en la vida, si permanecemos en Cristo, vamos a llevar fruto. Y ese fruto es nuestro comportamiento. Ese fruto es cómo nosotros vivimos esta vida cuando lejos, ¿cierto?, de lo que es la congregación. Es ahí donde se nota si somos verdaderos cristianos. Entonces, quienes abandonan el evangelio bíblico y se van tras un evangelio que agrade a la gente. Porque hay evangelios, hermano, que le permiten hoy en día hacer de todo y seguir siendo cristiano. Pero si nosotros no fuéramos un evangelio así, es porque verdaderamente nunca hemos sido reales, nunca hemos sido verdaderos. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:9. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Y vamos a leer desde el verso 8. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. 2 de Timoteo 3, 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. En primer lugar, deben entender que aquí se habla de Janes y Jambres, se habla de Moisés. Si se fija, Moisés hizo señales, ¿cierto?
empezó a hacer señales. En primer lugar, la vara, la tira, se convierte en serpiente. Pero Janes y Jambres, que eran los sacerdotes de Faraón, también hicieron cosas parecidas. Se fija, y aquí, hablando del fingimiento, nosotros podemos llegar a fingir tantas cosas, pero llega un punto donde ya no podemos seguir fingiendo. Y eso es lo que quiere aquí la Escritura darnos a conocer con este ejemplo. Dice, y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Se fija? Intentan imitar la verdad. Intentan imitar esta verdad. Y esto solo demuestra que son corruptos en su entendimiento. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de algo que está tan saturado de suciedad que no nos deja pensar, no nos deja ver. Réprobos en cuanto a la fe. ¿Se fija? Cuando estudiamos la sola fe, nos dimos cuenta que la fe no es solo una palabra. Cuando hablamos de fe, hablamos de hecho y hablamos de verdad. Cuando hablamos de fe, hablamos de lo que dice el libro de Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe tiene consistencia. Si bien esa consistencia de la que hablo, de esa materia que está dentro de la fe, no nos sirve para llegar al cielo, sí nos muestran una verdadera seguridad de que Cristo está en nosotros. Eso es lo que representa. Cristo está en nosotros cuando echamos frutos. Cristo está en nosotros cuando nuestra fe nos certifica que estamos en la salvación. Por eso Él dice que estas personas son réprobos en cuanto a la fe. Fueron a dar una prueba y esa prueba, ¿cierto?, les demostró que verdaderamente estaban rechazados. Nunca fueron verdaderos. Y luego la Escritura, ¿cierto?, nos sigue diciendo con respecto a esto, verso 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Estas personas van a llegar a un punto que no van a poder, tal como Janes y Jambres no pudieron, van a llegar a un punto que no van a poder seguir imitando, y su insensatez, esta palabra insensatez en el griego nos denota una locura, alguien que está loco. Porque solo alguien loco intentaría imitar ser un cristiano. Solamente alguien loco intentaría imitar esto porque está jugando con las cosas de Dios. Hay que estar loco para hacer eso. Me he encontrado con mundanos, ¿cierto? Que nos dicen, yo no voy a la iglesia porque no quiero jugar con esas cosas. Hay gente que no tiene ni siquiera un entendimiento bíblico, pero dice, no, yo no voy a la iglesia, ¿para qué voy a ir a ensuciar las cosas del Señor? Dicen ellos. Entonces, alguien que quiere fingir, alguien que quiere aparentar estas cosas, en algún minuto esa locura que está haciendo, todos la van a ver y va a quedar en ridículo. Por eso vemos tanta gente hoy en día que usted la ve allá afuera. En algún momento estuvieron en la iglesia y usted está trabajando muchas veces con esas personas y dicen, oye, ¿te acordáis cuando eras evangélico? Buena, evangélico falso, buena, farsante. Mira, antes nos predicáis y ahora hace esto, hace esto, otro. Quedan en ridículo, siempre eso los persigue. Por eso es importante que seamos reales ante el Señor. Seamos reales, mostrémonos cómo somos delante del Señor. Y si alguno de nosotros, ¿cierto? Porque este mensaje es para nosotros, si alguno de nosotros encontrara de que no clasificamos dentro de un verdadero cristiano, tenemos dos opciones, o seguir fingiendo, o alejarnos de Cristo, o decir verdaderamente, Cristo, yo quiero una verdadera comunión contigo. Cristo, verdaderamente, yo no quiero ser farsante, yo quiero que tú me transformes, Cristo, porque yo me quiero ir contigo. Yo quiero estar contigo. Porque muchas veces estas cosas el Señor las muestra para que cada uno de nosotros siente cabeza. Y nosotros también nos demos cuenta de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor y que eso que sucede tiene un motivo. Tiene un motivo. Por eso no es que el Evangelio esté decayendo y esté mal, sino que la ignorancia los tiene haciendo. Lo hemos dicho anteriormente, Juan nos expresó que hay tres procesos de ser un cristiano. El ser un bebé, el ser un joven y el ser alguien adulto. Pero de acuerdo a lo que hemos ido estudiando, la mayoría del pueblo cristiano de este país, si lo podemos decir, es lo que conocemos, la mayoría de los cristianos son bebés espirituales. Porque con mucha, si lo puedo utilizar esta palabra, con mucha suerte, saben reconocer quién es su padre.
Porque muchos, con mucha suerte, alcanzan a reconocer. Recuerda, un bebé empieza a asimilar las caras, pero no los conoce más allá todavía porque no tiene una comunicación directa. Y así es la mayoría de la iglesia hoy en día. Personas que con mucha suerte conocen quién es su padre, pero no lo conocen en profundidad. Todavía no pueden comunicarse con él. Y la reprensión del apóstol Pablo dice, pero ustedes ya deberían ser maestros. Ustedes deberían ser personas que ya pasen de esta etapa. Pero no les puedo dar alimento sólido. Tengo que seguir dándoles leche. Y la leche es la doctrina. Se fija que siempre hay que estar repitiendo la doctrina porque nosotros como seres humanos tendemos a no aceptarla. A chocar con eso. Pero una vez que uno se alimente de toda la doctrina, va a ir pasando a la otra etapa. Y así a la otra etapa del cristiano. Pero todavía hay que estar repitiendo las doctrinas dentro de la iglesia. Y hablo en general. Entonces, es importante conocer las Escrituras. Es importante que usted se cerciore si lo que estamos predicando lo estamos haciendo bajo el Espíritu de Dios. Usted tiene esa capacidad. Si usted es un verdadero cristiano, usted tiene esa capacidad de discernir. Pero no como algunos piensan que el Espíritu Santo es como un poder que usted ve en rayo X y una cosa así. No. El Espíritu Santo lo va a llevar ¿a dónde? A la Biblia. Lo va a llevar a la oración y lo va a llevar a la Biblia. Y la Biblia es, cierto, si podemos decir, el rayo X más efectivo que puede mostrarnos todo, absolutamente todo, solo la Escritura. Pero si no conocemos la Escritura, cualquiera nos va a engañar. Una cosa más que añadir a eso: cuando somos bebés espirituales, somos muy susceptibles a ser engañados, porque no nos podemos valer por nosotros mismos. Si tenemos una ignorancia escritural, no podemos valernos por nosotros mismos. No podemos, ¿cierto?, decir, no, pues hermano, usted eso que está diciendo está mal. No tendríamos la capacidad de hacer esas cosas. Pero por eso es importante que usted aprenda todas estas cosas, no para que se ensoberbezca, se enorgullezca, sino para que utilice estas cosas para la edificación de la iglesia, para que todos vayamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y ese es el énfasis que quiere hacer Juan en esta carta. Volvamos a 1 Juan capítulo 2, ahora en el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna. Quien verdaderamente ama a Dios y cree en su inmutable e inalterable palabra, descansa en las promesas de las Escrituras. ¿Y qué mayor promesa que la vida eterna? Volvamos al texto, ¿cierto?, a este verso, y que nos dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El Señor no nos prometió grandes riquezas. El Señor no nos prometió una estabilidad laboral. El Señor no nos prometió, ¿cierto?, que nuestros sueños serían cumplidos. El Señor sabe lo que nos prometió: la vida eterna. Y para un anticristo, para alguien que está en contra de Cristo o quiere creerse en el lugar de Cristo, esa promesa es insuficiente. Porque la vida eterna no es algo que puede tocar. La vida eterna no es algo que puede beneficiarse en su vida material, sino que la vida eterna nos beneficia en nuestra vida espiritual. Algo que para un anticristo y para un farsante eso no le sirve, ¿cierto? Eso no les sirve porque la gente quiere ver. Por eso vemos el evangelio de prosperidad que hoy en día está en tantas iglesias, porque es un evangelio que le da promesas efectivas ahora en su vida de ahora material. Por eso es tan poco aceptado este evangelio de la Biblia, porque no son promesas materiales del mundo terrenal, son promesas espirituales. Por eso, ¿cierto?, el apóstol Pablo, volviendo atrás, dice: su insensatez, su locura será manifiesta a todo, porque está siguiendo algo. Si está verdaderamente en el camino, está siguiendo algo que solo un loco o alguien que tiene mucha fe está siguiendo. Y sé que mucha gente nos mira de esa manera. Entonces, dice, ¿cierto?, aquí la Escritura, muy importante, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, cuando nos empieza a ir mal, nosotros nos podemos decir: Señor, ¿por qué me está yendo así? Yo prometí que tú ibas a ser perseguido. Yo prometí que a ti te iba a ir, que serías aborrecido por la gente. Yo te prometí que la gente a veces no te iba a poder soportar. Yo te prometí que ibas a sufrir persecución. Eso te prometí yo del Evangelio. Y te prometí la vida eterna. Entonces, esta es la promesa en la cual un verdadero cristiano se aferra. Quien verdaderamente ama a Dios
y cree en su inalterable palabra, descansa en las promesas de las Escrituras. ¿Y qué mayor promesa que la vida eterna? No descansan promesas terrenales, ni lujos, ni proyectos, ni sueños, aunque sí, como personas naturales tenemos proyectos, tenemos sueños, pero esas cosas son secundarias en nuestra vida. Son algo que queremos tener, pero son secundarias. Lo principal es la vida eterna. Un verdadero cristiano, su corazón está puesto en la gloriosa vida eterna. Un anticristo o un farsante no estará dispuesto a solo esperar la vida eterna dada por Dios. Ese fue el peor error que le pasó a Judas. Judas, como nacionalista, su mismo nombre, ¿cierto? Judas, Judá, que habla, ¿cierto?, de su nacionalidad, una persona nacionalista. Ese hombre siguió a Jesús, le simpatizaba a Jesús, le simpatizó su mensaje, lo hizo seguirlo por tanto tiempo. Pero ¿sabe lo que él no pudo soportar? Que las promesas del Señor fueran espirituales. Él quería la liberación para su nación, él quería que el Señor hiciera algo efectivo, sacara a los romanos y el Señor Jesucristo empezara a reinar sobre ellos ahí, como el reino que ellos esperaban del Antiguo Testamento. Pero ellos, cuando vieron que Cristo no estaba dispuesto a hacer eso, estaba dispuesto a traer un reino espiritual, Judas empieza a retroceder. Judas empieza a retroceder y estas cosas, ¿cierto? No son lo que yo busco en realidad. Porque aquellos verdaderos esperan en las promesas eternas, pero los farsantes no están dispuestos a esperar toda una vida algo espiritual. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 19, verso 16 nos muestra con claridad esto. Mateo 19, 16. Mateo capítulo 19, versículo 16, un texto muy conocido por nosotros. Es tan importante entenderlo. Mateo 19, 16, dice la Escritura: entonces vino uno y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Se fija? Él tenía un enfoque primario y terrenal de lo que es la vida eterna. Por eso lo dice de esta manera. Él le dijo, verso 17: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Se fija cómo es su mirada tan primaria de los mandamientos? Él piensa que los mandamientos, oye, esto lo cumplo desde siempre. ¿Se fija su mirada primaria de la Escritura? Usted que ha estudiado los mandamientos se da cuenta cuán difíciles son, cuán imposibles son de cumplir, pero este hombre, ¿qué bien haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer por mi salvación? Soy una persona buena. Y aquí el Señor, ¿cierto?, le responde esto. Verso 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. ¿Se fija? Si verdaderamente eres tan apegado a las cosas de Dios, despréndete de lo material. Porque si estás tan apegado a Dios, tú verdaderamente vas a tener esas cosas como secundaria, y si puedes ayudar con eso poco que tiene o con eso mucho que tiene, lo vas a hacer. Pero este hombre, su vida eterna que él quería era algo terrenal. Él no está dispuesto a dejar todo lo que tiene por seguir a Cristo. Dejar su comodidad por seguir a Cristo. No, de esa manera no. Prefiere esos mandamientos religiosos, eso de que me hacen, yo soy mejor que este, mejor que este. Pero cuando Cristo le muestra su verdadera condición, ¿qué sucede con el joven? Quería la vida eterna, pero el Señor le mostró que él no quería las cosas espirituales. Su enfoque estaba en lo terrenal. Por eso le dijo, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Obviamente, ¿cierto? El rico no dice que ningún rico va a ser salvo. Dice que le es más difícil que una persona común porque tiene muchas cosas. Y a veces por seguir las cosas de Dios tiene que
que empezar, no pueden esas dos cosas convivir, porque muchas veces tenemos que empezar a priorizar lo espiritual. ¿Se fija? Y aquí también nos muestra el verso 29 esto, de este mismo capítulo. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, el que piensa la vida eterna, pero de labios, luego se encuentra con esto que hay que dejar. Hay que dejar muchas cosas. Hay que dejar lo que uno más ama muchas veces. ¿Cierto? Ahora podríamos estar en nuestra casa compartiendo con nuestra familia, ¿cierto? Estar con ellos. Pero Cristo nos tiene aquí. ¿Se fija cuánto hay que dejar por las cosas del Señor? ¿Pero qué dice el Señor? Dice, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, o hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, si tú estás dispuesto a dejar todas estas cosas, ¿sabes lo que el Señor le va a dar? Algo eterno. Algo espiritual. Entonces se fija que un farsante no va a poder seguir más allá y un farsante no, yo no estoy dispuesto a dejar esas cosas por algo que no veo ahora. Es así donde empiezan los cuestionamientos. El libro de Lucas, capítulo 10, verso 25, nos sigue mostrando que un farsante, un anticristo no puede seguir muy lejos porque llega un punto donde se va a encontrar con esto y no va a estar dispuesto. Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice así la escritura, Lucas capítulo 10, verso 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolas en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué quiere decir nuestra enseñanza con respecto a la vida eterna? El que verdaderamente es un verdadero cristiano, valga la redundancia, va a estar dispuesto a llevar la palabra en acción. Este intérprete de la ley se sabía la palabra, pero el Señor le dijo: no basta con saberse la palabra, no basta con que yo me sepa toda esta palabra, si no soy capaz de cumplirla en mi vida diaria. Por eso el Señor, ¿a quién puso? Aún, ¿cierto?, en primer lugar, y viendo, ¿cierto?, en el verso 32, ¿cierto?, tenemos a un levita, y cierto, también vemos, ¿cierto?, a otra persona religiosa. Entonces vemos a 2 personas religiosas, que su prójimo estaba ahí. Recuerde que prójimo significa el más próximo. Cuando hablamos de ayudar al prójimo no hablamos de algo selectivo. Muchas personas piensan que el prójimo, ¿cierto? No, es que yo voy a ayudar a este, pero a este no. No. Cuando hablamos de prójimo, el amor y la misericordia debe ser mostrada no de una manera selectiva. Pero el religioso iba pasando, recuerde que ese lugar
ese camino era un camino muy peligroso. Si usted se va a la historia, cuando estudiamos el buen samaritano nos dimos cuenta, ¿cierto? Ese camino era muy peligroso. Por lo cual, si usted le empieza a prestar ayuda a alguien y empieza a perder tiempo, alguien también le puede hacer daño a usted. Entonces, cuando hablamos de hacer misericordia, hablamos también de ponernos en peligro. Pero el religioso no va a estar dispuesto a ponerse en peligro. Se puede saber toda la Biblia, pero no va a estar dispuesto a poner por obra la palabra. Y eso va a mostrar que un religioso, no es un cristiano, hay diferencia. Hay un religioso y un cristiano, no son lo mismo. Un religioso va a la iglesia, un religioso puede orar, puede cantar, puede hacer muchas cosas. Pero ¿sabe dónde está la diferencia entre un religioso y un cristiano? Es que un cristiano va a poner por obra lo que predica, va a poner por obra lo que ha aprendido. Pero ese levita y ese otro religioso parece que no habían aprendido nada. Pero en cambio el samaritano, y para un judío los samaritanos eran lo peor, porque recuerden que el reino dividido de Israel se dividió entre Judá y Samaria, y los samaritanos se empezaron, ¿cierto?, a adoptar costumbres paganas y se empezaron a alejar de las cosas del Señor. Entonces que un samaritano haga esto es como, es una burla, ese intérprete de la ley, es quererle decir, ¿sabes? Tú te crees tan justo, pero si no llevas la palabra en acción, aún aquel que tú piensas que es más despreciable, si él verdaderamente tiene a Cristo, aunque tú lo mires de manera despreciable, él pone por obra la palabra. De ahí está la diferencia. Un anticristo va a estar dispuesto a ser un religioso. Un verdadero cristiano va a llevar la palabra en hecho. Va a llevar la palabra en acción. San Juan capítulo 5, verso 39. San Juan capítulo 5, verso 39. Ama la vida eterna. Para verdaderamente amarla de verdad, vamos a estar dispuestos a dejar muchas cosas y vamos a estar dispuestos a involucrarnos aún más profundamente en las cosas de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 39 dice, era San Juan 5:39. San Juan 5:39 dice así la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Un verdadero cristiano, ¿sabe de qué se va a preocupar? De leer su Biblia. De leer su Biblia. Porque en ella os parece que tienen la vida eterna. No basta con decir yo quiero la vida eterna. Si yo verdaderamente quisiera la vida eterna, voy a leer la Biblia. ¿Se fija cómo? Pero un religioso no le va a importar leer la Biblia. Un anticristo no le va a importar esto. Pero un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, se va a ver, ¿cierto?, involucrado a escudriñar. No solo leer. Recuerde que escudriñar es mucho más que leer. Escudriñar es como investigar. Investigar qué es lo que significa este texto. Se va a meter en el tema. Se va a meter en esto. Como la Biblia empieza a ser su regla de vida. Empieza a aprender más, querer aprender más de estas cosas. Por eso es importante que un verdadero cristiano se interese por esto. Y esto va a ser algo innato. Eso es algo que es innato. ¿Por qué? Porque alguien que nace de nuevo nace con esa necesidad. ¿Se fija? Nacemos con esa necesidad. Pero cuando no somos verdaderos no podemos nacer con eso. Porque aún no hemos nacido de nuevo. No digo que un verdadero cristiano va a ser alguien que ¿cómo lo puedo decir? Que va a estar volcado a esto también, ¿cierto? Debemos ir entendiendo. Es a lo que debemos llegar. Pero no podemos, hay dos puntos diferentes. Alguien que está volcado a las cosas del Señor completamente y alguien que no lo está. Pero si estamos en ese proceso, si tenemos dentro de nosotros el querer leer la Biblia, nos cuesta, nos levantamos, hoy día no lo hice, mañana lo hago, eso quiere decir que Cristo está en nosotros. Pero estoy hablando de alguien que no se interesa por nada. Que leer la Biblia le parece algo como secundario, hasta terciario, que no es algo importante. A eso me estoy refiriendo. Porque a todos nos cuesta, eso también debemos entenderlo. Pero un anticristo no está dispuesto a buscar la vida eterna. Lo dice de labios, pero no está dispuesto, porque no está dispuesto a leer la Biblia.
no está dispuesto aún a investigar las cosas de la Biblia para aplicarlas a su diario vivir. San Juan, capítulo 17, versículo 3. San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice así, si queremos saber y profundizar en la vida eterna, hay mucho que podemos ver. Pero mire lo que dice San Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no solo significa vivir para siempre. La vida eterna parte, ¿sabe cómo? Conociendo quién es Dios. Interesándose quién es Dios. Es lo mismo cuando usted ama a alguien, usted se preocupa por conocer a esa persona. Conocer sus gustos, conocer, ¿cierto?, en profundidad, en todo lo que es esa persona. Es así también cuando estamos con Cristo. No creemos en Él de manera superficial, queremos conocerlo más. Queremos ir, ¿cierto?, haciendo cosas en nuestra vida que no le afecten a Él, porque le amamos. Pero un religioso, un anticristo, no va a estar dispuesto a eso. No va a estar dispuesto a eso. No le interesa la vida eterna, porque nunca ha nacido de nuevo. Volvamos a la primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, ahora el verso 26. Dice así, muy claro. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Se fija? Juan no esconde sus intenciones. Juan quiere explicarle todas estas cosas para que usted tenga, nuevamente se lo reitero, las herramientas para distinguir esto. Tenga la suficiencia, capacidad. Hoy en día, por eso se ha metido un evangelio, hermano, que diga, no, es que usted no puede saber ahora quién es verdadero, quién es falso. Eso es algo que se ha introducido, pero eso no es algo bíblico. Muchas veces nosotros hemos pensado eso. Se lo digo, yo lo he pensado. Pero lo que yo piense no vale. Lo que la Escritura me dice es lo que vale, ¿se fija? Como a veces empezamos a crear un falso evangelio aquí, pero cuando volvemos a la Escritura nos encontramos, sí, Cristo quiere que usted sepa. Cristo le puede mostrar ahora quién es verdadero y quién es falso. Pero le dije, no con una vista de rayo X, sino por la Biblia. Y eso demanda trabajo, y eso demanda escuchar predicaciones, demanda, ¿cierto?, aprender esto, y aprender también a identificarlo y llevarlo a cabo. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Yo le escribí todo esto para que ustedes se den cuenta quién le está engañando a usted. Como dicen bien en buen chileno, ¿quién le está vendiendo la pomada? Es importante que usted y yo conozcamos todas estas cosas. Nos encontraremos en nuestro trabajo, nos encontraremos en diferentes lugares, muchas personas que dicen ser cristianas. Pero a veces su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de expresar, su manera de vivir nos va a mostrar, no es verdadero. No es verdadero. ¿Por qué? No porque yo tenga no es que a veces uno como que, no, yo creo que tengo como un sentir de que así, no, los sentires muchas veces nos engañan. ¿Qué dice el Señor? Engañoso el corazón más que todas las cosas. Entonces no podemos confiar en sentires y en nuestro corazón. Confiamos en lo que la Biblia nos dice. Ahí nunca nos vamos a equivocar. Porque la Biblia siempre nos muestra las cosas con una claridad tan grande, es tan evidente. Os escribo estas cosas, ¿cierto? Os he escrito esto sobre los que os engañan. Tito capítulo 1, versículo 10. Tito capítulo 1, versículo 10 dice así la palabra del Señor. Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. ¿Se fija? ¿Cuánto hay? Muchos. Por eso la gente al final nos encajona a todos nosotros y dice, todos los evangélicos son iguales. No, muchos pueden serlo, pero no todos. Muchos quizás pueden serlo, pero no todos van a ser así. No todos van a ser así. Pero hay muchos contumaces, es decir, gente que no quiere sujetarse a las órdenes de Dios. Habladores de vanidades, hablan puras cosas vacías, sin sentido. A veces usted puede escuchar, y por eso nunca le hemos dicho, hermano, no escuche otras predicaciones. Si usted quiere, escuche. Pero usted va a ir pesando. Porque hay gente, hermano, perdóneme la expresión, que se sube a un púlpito a hablar puras tonteras.
puras tonterías que no tienen sentido. Hay gente que ahora que usted va adquiriendo conocimiento, después se va a dar cuenta que hay gente que está hablando cosas que no hay que ver, con ciertos textos que ni existen. Gente que dice, ayúdame que yo te ayudaré, eso dice en la Biblia, nunca en la Biblia ha dicho eso. Gente diciendo un alma vale más que tantos tesoros en la... No, usted lo busca en la Biblia, no está, y usted se va dando cuenta, no. Está, ahí le está poniendo un poco de más. Hay gente que empieza a ver cosas que hermano, usted se extrañaría de ver gente que tanto habla de escena. No sé si vio a ese mismo pastor que salió tanto en la tele, pegándole a la Biblia así con la mano, hermano, pegándole y creyendo que eso es el Espíritu del Señor, ¿no? Por eso hay muchos habladores de vanidades, pero es importante que usted y yo sepamos quiénes son. Sepamos quiénes son, para alejarnos de esas personas. Verso 27 dice esto muy claro. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Recuerden, un texto para ir analizando, y porque si lo leemos todo completo no vamos a entender toda la idea. Por eso muchas veces separamos la primera enunciado en 27a, 27b, 27c, 27d, y así vamos analizando de acuerdo a lo que el verso dice. En este caso es 27a. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿A qué se refiere la palabra unción? Recuerde que aquí está citando el verso 20 que lo estudiamos anteriormente. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esa unción, como lo explicamos, ¿cierto?, anteriormente, es el Espíritu Santo. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo. Y anteriormente he dicho, ustedes tienen el Espíritu Santo y ustedes conocen todas las cosas. Pero una vez se dice, ¿por qué no conozco todas las cosas? ¿Está contradiciéndose la Escritura? ¿Está mintiendo? No, la Escritura no miente. El problema es mi flojera. El problema es mi falta de seriedad que tengo en la Escritura. El Espíritu Santo está en mí. Y si está en mi vida, y yo estudio la Biblia, yo voy a ir comprendiendo más. Pero me tengo que dedicar a esto. Si no me dedico, no voy a aprender todas las cosas, no voy a entender todas las cosas. Por lo mismo. Por mi negligencia. Por mi negligencia. Y aquí, ¿cierto? Nuevamente dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Se fija que la palabra permanece se repite harto? Alguien que permanece en la Biblia permanece en el Padre y en el Hijo. Aquellos que permanecen en la Biblia son aquellos en los cuales permanece el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios está en usted, usted va a permanecer en la Biblia y usted va a permanecer en el Padre y en el Hijo. Usted va a permanecer en Dios siempre y cuando el Espíritu Santo esté en usted, esté en mí. Recuerde lo que estudiamos hace mucho tiempo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es del Señor. Es así de simple. O tenemos o no lo tenemos. No hay una parte media que puede decir que algún día lo tengo y otro día no. No. ¿Tenemos el Espíritu Santo o no lo tenemos? Porque ni siquiera, escúcheme bien, sin el Espíritu Santo ni siquiera podríamos creer. Sin el Espíritu Santo ni siquiera podríamos tener fe. ¿Qué nos lleva a convertirnos a Cristo? Es el Espíritu Santo, porque nos hace nacer de nuevo y coloca en nosotros fe y gracia, según Efesios capítulo 2, versículo 8. Aún la fe, cuando digo voy a seguir las cosas del Señor, si el Espíritu Santo está en mí, eso lo dije con verdad, porque Él me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Porque Él ha hecho esa transformación en cada una de nuestras vidas. Por eso dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿se fija? A usted no le dio el Espíritu Santo el hermano Daniel que le puso las manos en su cabeza y usted recibió el Espíritu Santo. Como muchos hoy día, ciertas iglesias pentecostales, nosotros no somos pentecostales. Los pentecostales creen que si le ponen la mano en la cabeza usted va a recibir el Espíritu Santo. No. Nosotros no recibimos el Espíritu Santo por una persona que nos colocó las manos. Recibimos esta unción por Él. Por Él. ¿Cierto? Hay gente que se ha convencido que a mí me pusieron la mano en la cabeza y recibí el Espíritu Santo. Recibimos esta unción de Él. A usted no le dio el Espíritu Santo un hombre, una persona o alguien que le dijo, no, el Señor. El Señor. Y esa es la importancia. Esa es la importancia. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. El Espíritu Santo está sobre la verdadera iglesia de Cristo. Por eso Juan está haciendo este enunciado.
Recordemos 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. No es bíblico decir Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, porque mucha gente empieza a pedir el Espíritu, que venga el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo, hermano? Ustedes que han leído la Biblia. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En Pentecostés, ¿cierto? ¿Y sobre quién vino? Sobre 120. ¿Y quién eran esos 120? La iglesia. El Espíritu Santo ya vino. ¿Y a dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de cuatro paredes, estamos hablando en las personas que componen este cuerpo. Miren lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos, ¿cómo dice? Todos bautizados en un cuerpo, sea judíos, griegos, esclavos, libres. Y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Se fija? Pero hoy día vemos gente, ven y recibe el Espíritu Santo, les agarra la cabeza, empiezan a saltar, gritar, a hacer diferentes cosas. Voy a imponer la mano porque usted recibe el Espíritu Santo, hermano, eso no es bíblico. Los apóstoles lo hicieron. Pero ahora, ¿cierto? Hablando en el contexto de la iglesia, cuando ya está bien formada, dice aquí muy claramente, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Y este cuerpo quién es? El cuerpo de Cristo. Si usted está aquí, no está por su capacidad, usted está por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo de Dios, el cual le ha dado vida. Esa capacidad solamente la ha dado el Señor. San Juan 15, 26 dice así la palabra de Dios. San Juan 15, San Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Quién le da el Espíritu Santo a una persona? No. Recuerda lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien ha enviado el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre su propio cuerpo, llamado la iglesia de Cristo. Es Él quien le ha dado el Espíritu Santo, no una persona de esta tierra. Sigamos analizando. Dice, verso 1 Juan, capítulo 2, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Es decir, a usted lo está haciendo permanecer, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Cantábamos, ¿cierto?, hace un momento atrás, aquel que comenzó la buena obra en vosotros la va a terminar. Si Cristo, y aquí quisiera detenerme un poco, hermano, mucha gente hoy en día dice, usted puede recibir el Espíritu Santo y después perderlo. Entonces, ¿dónde encajaría ese texto que dice el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar? Hasta el día de Jesucristo. ¿Se fija cómo la gente empieza a creer cosas que no son ciertas? Es que el Espíritu Santo se le puede ir. No. Si usted recibió el Espíritu Santo es porque Cristo lo salvó. Y si lo salvó, Él hasta el final lo va a perfeccionar. Es así de claro el Evangelio de Cristo. Pero la unción que permanece en vosotros, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y aquí viene. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Aquí no está diciendo que los predicadores no sirven para nada. No está diciendo que no deben enseñar los predicadores. Aquí la palabra del Señor, ¿cierto? Obviamente, como dice Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, y esto es claro. Porque hay gente que se ha tomado este texto y decir, hermano, yo no voy nunca más a la iglesia porque el Señor dice que nadie me va a enseñar a mí nada. Porque yo voy a vivir el Evangelio por mí mismo y solo en mi casa. Pero Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se fija que aquí dice, no tiene necesidad de que nadie lo enseñe, pero aquí dice, a los discípulos hay que enseñarles.
Entonces, aquí la palabra se está contradiciendo, ¿acaso? De ninguna manera, la palabra nunca se contradice, porque aún reafirma esta verdad. Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Y esto, cierto, son los requisitos que cada anciano de la iglesia y cada obispo, que significa supervisor, debe cumplir. Y dice verso 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Se fija que también aquellos ministros que predican la palabra deben cumplir con requisitos, y uno de esos requisitos es que también enseñan a otros. También tengan esa capacidad dada por Dios de enseñar a otros. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Aquí la palabra del Señor nos está diciendo que los predicadores no sirven. Aquí quiere decirnos que el único dueño de la verdad es el Espíritu Santo. Y que todo predicador que no predique por el Espíritu Santo no debe ser escuchado. Pues no necesitamos enseñanzas de hombres, sino de toda enseñanza y sabiduría del Espíritu de Dios. De manera más simple, si yo le estoy predicando ahora y no tuviera el Espíritu Santo, ¿me tendrían que escucharme? No. ¿Por qué? Porque ¿quién nos va a enseñar todas las cosas? El Espíritu Santo. Por eso no tenemos que ningún ser humano, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, hablando humanamente hablando. ¿Por qué? ¿Quién nos va a enseñar todas las cosas? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no habla a través de mis labios, eso es imposible, hermano, que usted pueda recibir esa palabra. Sería una palabrería humana. Sería como ir a la escuela. Pero si usted, por medio de la Escritura, puede ver que verdaderamente se está predicando el Espíritu Santo, está predicando el Señor por medio de mis labios, y eso no porque tenga un sentir, sino por lo que usted está escuchando, eso se refleja en la Biblia, es porque el Espíritu Santo está hablando, el Espíritu Santo está enseñando. Pero el día que ni Dios no quiera yo empiece a hablar cosas humanas, cosas terrenas, cosas que no tienen sentido en la Biblia, no tenemos necesidad de que estas personas nos enseñen, ¿cierto? Porque necesitamos ser enseñados por el Espíritu. Por eso yo no soy dueño de la verdad, ningún predicador es dueño de la verdad. Siempre y cuando esté el Espíritu Santo apoyándolo, es porque ¿quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. Pero el día en que una persona deje de hablar por el Espíritu Santo, no necesitamos que esa gente nos enseñe. ¿Se fija? Pero es que el pastor de la iglesia, no necesitamos que él nos enseñe, porque el Espíritu que tiene. ¿Va a contradecir la Biblia? No. Si un pastor dice, es que el Espíritu me reveló una nueva cosa a mí. No está en la Biblia, pero me la reveló. En un sueño y una cosa, y yo empezar a hablar aquí de sueños, de cosas que en un momento pasaron, o que una visión que tuve. Si una persona empieza a predicar eso, no tiene necesidad de qué tipo de persona así le enseñen, hermano. Porque el que nos va a enseñar todas las cosas es el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces, siempre y cuando se predique la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo, es porque esa enseñanza necesitamos. ¿Ve? Entendiendo eso, dice verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción, ¿qué dice? La unción os enseña, la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Qué le enseña todas las cosas? El Espíritu Santo. Nuevamente digo, siempre y cuando un predicador hable de acuerdo al Espíritu Santo, ahí está la enseñanza. Pero cuando deje de hablar de eso, empieza a hablar de su vida y todo eso, ya. No tenemos necesidad de que ese tipo de personas nos enseñe. ¿Cómo amparamos eso? De acuerdo a lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Cuando un predicador habla, no debe hablar él, debe hablar el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se fija que claro explica a Juan, aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no fue a predicarle a la gente con palabras de humana sabiduría. No, yo no necesito, hermano, ir a estudiar psicología para hablarle a usted aquí, no.
Necesito al Espíritu Santo. Y necesito que el Espíritu Santo me hable. Necesito que el Espíritu Santo también esté dentro de ustedes y le puedan hablarle a otras personas. Porque si hablamos, ¿se ha fijado cuando nosotros queremos por nosotros ir a hablar del Evangelio? ¿Cómo nos va? Mal. Pero cuando el Espíritu Santo, no sé si alguna vez le ha pasado, pero cuando el Espíritu Santo lo toma para que hable de acuerdo a la Escritura, se acuerda de textos que ni usted sabía que había aprendido. Es como algo tan fluido, es algo que le va llegando a la persona. Y aunque no se convierta así, sí hubo algo que esa persona entendió que no era la humanidad que le estaba hablando. Era el mismo Señor que le estaba dando a conocer las cosas. Es importante entender y discernir eso. Algunos toman esta palabra, sino con demostración del Espíritu. Dicen, hermano, yo voy a ponerme a hacer milagros aquí, cosas, igual que cierto alguien que hace magia, para que esa es la demostración del Espíritu Santo. No, la demostración del Espíritu Santo es la palabra, eso es. Eso es la cosa. Yo no necesito aquí hacer grandes milagros para que usted crea en las cosas del Señor. El milagro más grande es la palabra. Y mientras sigamos predicando la palabra, estamos bajo la unción del Espíritu Santo. Esa es la demostración de poder. El poder que tiene la capacidad de cambiar vidas, transformar corazones, alcanzar cosas. Y uno mismo se da cuenta cuando se está predicando. Hay tantas cosas que van, tantos aspectos tocando en nuestra vida y uno dice, pero ¿cómo el predicador puede saber todas esas cosas? Es que no es el predicador, hermano. Es el Espíritu Santo del Señor que conoce todo. Amén. Es así como podemos ir convenciéndonos y entendiendo cuándo el Espíritu Santo habla. Porque nos va a ir enseñando cosas que usted dice, pero ¿cómo? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Una más clara también lo dice 1 Pedro 4:11. La unción misma nos va a enseñar. El Espíritu Santo mismo nos enseña. No necesitamos palabrería de personas humanas. 1 Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o alguno sirva conforme al poder, el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Alguien que habla por el Espíritu Santo va a ser alguien que habla por la Biblia. Es alguien que habla por la Biblia. No habla a través de experiencias vividas, no habla a través de cosas. ¿Cierto? Su mensaje no gira en torno a esas cosas. Su mensaje gira en torno a lo que la Biblia y la palabra del Señor hace en cada uno de nosotros. Eso es importante. Muchas veces se ha preguntado, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Hay gente que cree que lleno del Espíritu andar llorando, saltando, gritando, haciendo convulsiones y cosas así, o hablando en idiomas desconocidos. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quiere algún día ser lleno del Espíritu Santo? Sea lleno de la palabra. Cuando usted vaya a hacer algo y el texto al tiro va a aflorar. No sé si le ha pasado alguna vez que usted va a hacer algo, pero ahí viene la palabra. Ahí viene la palabra. Ahí viene la palabra. Siempre hay algo, una respuesta bíblica. Siempre hay algo bíblico. Pero eso hay que irlo trabajando, escudriñando, orando, leyendo, aferrándonos a esta verdad tan viva como lo es la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2, verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña. ¿Se fijan? La palabrería humana no se pone al mismo nivel de Dios. La palabrería, la palabra de Dios está por encima, la palabra del Espíritu Santo. Dice, la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Así como la unción misma os enseña. San Juan 14, 26. San Juan 14, 26. La unción misma nos enseña por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. San Juan capítulo 14, versículo 26, dice así la palabra del Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Se fija? No es el hermano Daniel, es el Espíritu Santo.
Obviamente si eso se refleja por la Biblia, si no se refleja por la Biblia, una palabra ahí. No soy yo cuando le estoy hablando a la gente, es el Espíritu Santo de Dios hablando a través de mí. ¿Se fija cómo marca la diferencia? Pero si no tomamos todos estos contextos, no tomamos toda la Biblia para explicar esto, una persona puede leerlo y decir, yo me quedo en mi casa si el Espíritu Santo me enseñara a mí aquí en la casa. ¿Se fija cómo podemos ir malentendiendo? Pero la Escritura es clara, pero hay que leerla completa. Leer textos completos, capítulos completos, versos completos, eso es lo importante. Luego vemos la última parte de este verso 27 y dice, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. ¿Qué dice el Señor? El Señor no es hombre para que mienta. Los hombres somos mentirosos, pero el Señor no miente jamás. La enseñanza por el Espíritu Santo es verdad, pues Dios no miente. En cambio nosotros como seres humanos, sí. Es por eso que toda la Escritura debe ser analizada por cada creyente para aprobar si el Espíritu Santo es el que está hablando. No tengo que, por decir, usted me ve que estoy predicando. No soy yo el que acredita que el Espíritu Santo está en mí. Es usted el que tiene que ver. ¿Se fija por eso? Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día en la iglesia? El pastor o el que está predicando o la persona, él se siente la verdad. No es eso, hermano. Es usted y usted y usted los indicados por el Espíritu Santo y por la Escritura para decir, sí, el hermano estaba predicando por medio del Espíritu Santo. No, ese no era el Espíritu Santo. Es usted el indicado, usted el que tiene que aprender a discernir eso. No soy yo, porque los hombres mentimos, pero el Señor no miente. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra las cosas? La Biblia. Por eso es importante que usted y yo nos llenemos de la Biblia. Cada hermano, cada creyente debe probar si el Espíritu es el Espíritu de Dios, si está el diablo hablando, si está el humanismo hablando. Hay tres cosas que nos pueden hablar. Obviamente, si alguien tiene el Espíritu Santo, el diablo no puede hablar a través de él, es lógico, porque el Espíritu y el diablo no pueden estar en el mismo lado. O le habla el Espíritu Santo, o le habla la persona humanamente hablando de acuerdo a una capacidad humana, o le habla el diablo a través de una persona. Son tres cosas que usted tiene que siempre discernir. No diga que está predicando el hermano tanto y le creo, no. Usted no le tiene que creer a las personas, créale al Señor, siempre al Señor. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Primera de Timoteo capítulo 3. Lo primero que debe, y una de las evidencias más claras para identificar si es el Espíritu Santo que está hablando, es lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Segunda de Timoteo 3. Perdón, era el 1 Timoteo 3.10. Sí, Primera de Timoteo 3.10. Ahí sí. Dice, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Este es el requisito para un diácono. Un diácono es alguien que sirve en la iglesia, que puede predicar, ¿cierto? De una persona que puede servir en diferentes cosas dentro de la iglesia. Pero si para ese cargo tan pequeño como lo es el servicio, de una coordinación, de despedir una reunión, ¿qué dice? Deben ser puestos a prueba primero. ¿Y quién va a ejercer esa prueba? No puede decir la misma persona, no, que yo me porto de esta manera. Son los mismos hermanos que tienen que conocer eso. Son los mismos hermanos que tienen que conocer cómo se comporta una persona. Te puedo decir, es que a veces no estoy en todos lados, hermanos, pero va a llegar la capacidad, va a llegar el momento en el cual le va a tocar conocer a las personas. Y usted va a ir diciendo, ahí se está poniendo a prueba. Y luego ejerzan si son irreprensibles. Una persona que usted la pueda apuntar con el dedo, no, es que no puede predicar, hermano. Aunque usted diga que puede predica tantos años, lleva, no. Si no cumple con esos requisitos, no puede predicar. ¿Y quién es el encargado de hacer eso? La iglesia. Es la iglesia quien hace valer los requisitos. No el predicador mismo. Hoy en día en la iglesia, hermano, hay muchos pastores
Y le puedo decir, por darle un número, el 70% de los pastores aquí en Chile no cumple con los requisitos de la Biblia. Y para elegirlo, nunca se han puesto los requisitos para decirle, oiga, pero usted no cumple con esto. Nunca. ¿Y por qué? ¿Por qué no van a los requisitos? Porque la iglesia no lo hace valer. La iglesia no lee la Biblia y el pastor muchas veces no les conviene que la iglesia lea la Biblia, porque le va a descubrir cómo le está robando, le va a descubrir cómo lo está engañando, le está lavando el cerebro. Por eso es importante que usted conozca la Escritura y la haga valer siempre la Escritura, porque el Señor nos las dejó de más aquí. Entonces, su responsabilidad. 1 Corintios capítulo 14, verso 29. 1 Corintios 14, 29. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 14, versículo 29. Dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Y dice, y los demás juzguen. Recuerde que profecía o profeta no está hablando de una nueva revelación, está hablando de transmitir un mensaje. Quien transmite un mensaje de Dios, sea obispo, sea diácono, pastor, maestro, diferentes cualidades que hay dentro del cuerpo de Cristo, siempre deben ser, ¿cierto?, juzgados por la iglesia. Pero hoy en día, ¿cierto?, en muchas iglesias se está promoviendo, hermano, usted no puede juzgar eso. El pastor cayó en pecado y está siguiendo predicando. No, usted no puede juzgar eso. Sí, usted debe juzgarlo. Aquí la palabra dice, si alguien, ¿cierto?, si están predicando, ¿cierto?, estos profetas, están predicando, estas personas que están transmitiendo un mensaje de Dios, los demás que deben hacer, juzgar, pero no así como para... No, decir, ¿sabe que la palabra dice esto y usted no puede estar ahí? No puede hacer eso. No puede hacer eso, hermano. ¿Y qué es lo que tendría que hacer ese pastor? No se va a ir al infierno. Lo que tendría que hacer es dejar de predicar y colocarse a escuchar, si eso es. Pero mucha gente no va a estar dispuesta a hacer eso. ¿Usted cree que un pastor que tiene tanta gente y está recibiendo tanta plata y después va a tener que salir a trabajar porque no cumple con los requisitos? ¿Usted cree que va a querer hacer eso? No. La iglesia es mía y yo compré esto, yo compré esto otro y váyanse ustedes y yo me quedo. ¿Así? Hoy en día sí lo hacen, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué han llegado a esa autoridad? Porque son anticristos. Y en la iglesia no hay nadie capaz de leer la Biblia y hacer valer estas cosas. Entonces, siempre que alguien esté hablando, ustedes deben estar juzgando. Por eso decimos amén. No decimos amén como para rellenar cuando se queda así. No. El amén es confirmar que lo que se está diciendo está en la Biblia. Ese es el uso legítimo del amén. Porque el amén significa así sea y el amén es Jesucristo. Entonces es importantísimo que usted y yo vaya digiriendo todo esto y vaya certificando. La iglesia debe certificar si lo dicho es dicho por el Espíritu Santo, es decir, por las Escrituras, porque jamás el Espíritu Santo contradice la Biblia. Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. La iglesia debe hacer valer los requisitos. Dice Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, es decir, libertinaje, ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no un soberbio, no una persona fácil para enojarse, o un iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, es decir, alguien que se mantenga siempre con sus sentidos bien, no puede ofuscarse y perder la razón, no, tiene que ser alguien que sea sobrio, debe ser justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Se fija, hermano, cómo están todos estos requisitos
Y cada hermano habría que hablarlo uno por uno. Este mensaje no lo va a escuchar en muchas iglesias, porque al pastor no le conviene, porque a los predicadores no le conviene. Por eso. Pero ese miedo que tienen esas personas es porque no tienen al Espíritu Santo, es porque están hablando de sí mismos. Por eso es importante. ¿Quién es el que hace valer esto? La iglesia de Cristo. Vamos a volver a 1 Juan, ahora en el verso 28 del capítulo 2. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Estamos hablando de ciertos pastores, estamos hablando de ministros, estamos hablando de personas que se hacen llamar hermanos, hermanas. ¿Saben lo más terrible de esto? Es mejor que ahora nosotros entendamos estas cosas antes de que cuando el Señor venga y tengamos que alejarnos de Él con vergüenza. Es que podemos engañar a tanta gente, hermano, pero el Señor lo vamos a engañar. No quisiéramos alejarnos de Él avergonzados. No quisiéramos que llegue aquel día y el Señor le diga: yo no te conozco. Es que, Señor, yo tanto iba a la iglesia, oraba, leía la Biblia, yo no te conozco. Veamos lo que dice Mateo 7:23. Permanezcamos en las cosas del Señor. No tengamos una falsa seguridad de la salvación, porque no quisiéramos llegar a aquel día y pasar una vergüenza tan grande delante de los ojos de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 23. Mateo 7, 23. Vamos a leer desde el verso 21 para entender el contexto. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, es decir, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta palabra Señor, Señor, cuando un judío repite algo, lo hemos dicho muchas veces, más de una vez, está hablando de una cercanía, está hablando de algo importante. Aquí está denotando una cercanía. Cuando le dice Señor, Señor, está diciendo: yo te conozco, yo soy alguien que siempre está en tu camino. Está denotando una cercanía con Dios. Pero el Señor le dice: yo no te conozco, hacedor de maldad. Aunque crea que haya hecho milagro, aunque crea que haya predicado tantas veces, que predicaba tan bonito, eso no sirve, hermano. Mucha gente cree que por predicar van a llegar más al cielo. Eso no tiene que ver. Es mi comportamiento, es como vivo mi vida como cristiano. No quisiéramos alejarnos avergonzados, pasar vergüenza delante del ojo del Señor. No quisiéramos hacer eso. Por eso Santiago, para que no tengamos una falsa seguridad de la salvación, sino que seamos reales delante del ojo del Señor. Y estamos en el camino, no estamos en el camino, así de simple. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice así la palabra del Señor. Santiago 1, 22. Dice así la escritura del Señor, Santiago, capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Se fija, están los hacedores de maldad y están los hacedores de la palabra. Y aquí la reprensión es esta. Pero ser hacedores de la palabra. Y no gente que tan solamente está oyendo, sino basta con oír la palabra. No basta con oír. Si no hacemos no vale de nada. Es perder el tiempo solamente. Dice: se están engañando a ustedes mismos. Me estoy engañando a mí mismo. ¿Se fija por qué la palabra le habla de una persona que está loca? ¿Cómo estar engañándome a mí mismo? Es una locura hacer eso. Es una locura engañarme y después llegar y que el Señor me diga que soy un farsante. Dice la palabra del Señor, verso 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. ¿Sí? Porque la palabra le está mostrando cómo es.
Igual que como uno se mira en el espejo, se ve cómo está, pero después se va y se olvida. Así alguien, así ese es un hacedor de maldad. Puede escuchar el mensaje toda su vida puede estar escuchando la palabra, pero se va a ir y se le va a olvidar de qué se predicó. Si no se acuerda de qué se predicó el domingo, no se acuerda de qué se predicó el jueves, no se acuerda, tengamos cuidado, porque en realidad a lo mejor estamos perdiendo el tiempo de estar tantas horas y no estamos aprendiendo nada. Debemos recordar de qué se predicó el domingo, debemos recordar de qué se predicó el jueves, debemos recordar de qué se predicó el martes pasado, y así ir recordando. Porque si no, estamos siendo como una persona que está mirándose en un espejo y después se va y se olvida de todo. Pero el verso 25, un verdadero cristiano dice: mas el que mira atentamente, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será muy bendecido, muy feliz en lo que hace. Esas son las diferencias entre un verdadero y un falso. Entre alguien que está sirviendo al Señor y entre alguien que no lo está sirviendo. Y por último, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Se fija? Es así de simple. Dios es justo y todos aquellos que son su hijo, todos aquellos que verdaderamente han nacido de Él, van a hacer ¿qué cosa? Justicia. Van a hacer justicia. Pensemos en una persona, decimos que hay tantas personas buenas en el mundo que ayudan a otras, ¿cierto? Un ejemplo de ayudar a otros. Hay mucha gente, hay muchas asociaciones que hacen eso. Pero fíjese bien en la tele cuando salen. ¿A quién engrandecen ellos cuando están haciendo eso? Se dan crédito a sí mismos. Siempre. Hay alguien que está ayudando, pero siempre decir, nosotros estamos ayudando y estamos haciendo esto y se empiezan a ¿qué cosa? A dar crédito a sí mismos. Empiezan ahí a poner un poco menos un letrero de lo que hicieron. ¿Y eso qué está demostrando? Un verdadero cristiano, si hace algo, lo hace algo para la gloria de ¿quién? Del Señor. Muchas veces, hermano, nos vamos a topar en el camino. Personas nos van a decir, oye, bueno lo que estáis haciendo. Y ese orgullo muchas veces humano nos hace, ¿verdad? Estoy haciendo las cosas bien. No me dé la gloria a mí, déle al Señor. Porque yo antes era una persona que verdaderamente si ayudaba era para mi aplauso, pero ahora, si yo puedo tener la capacidad de ayudar, lo hago de corazón, pero para la gloria de Él. Porque Él cambió mi corazón para hacer esto. Si hago algo, es por Él. Es porque Él está en mí haciendo esto. Porque si fuera por mí, humanamente, haría las cosas por aplauso o volvería mi rostro y seguiría mi camino. Por eso, miremos atentamente. El que hace justicia conoce que Dios es justo y practica la justicia porque Dios está en esa persona. ¿Quién conoce a Dios? No contradice con su vida, con su manera de vivir, a aquel que tanto le ha amado. Primera de Juan 3, verso 7, dice así la palabra del Señor. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermanos, es un ejercicio tan simple. Hermanos, váyanse al mundo. Váyanse al mundo. Y mucho, ¿cierto? Un verdadero cristiano no podría irse al mundo. No puede, porque el Señor lo cambió. Y usted va a poder estar en una reunión con otras personas y no se va a sentir bien porque el Señor lo cambió. Le cambió sus gustos, le cambió todo. Por eso la prueba más importante de toda esta, hermano, que alguien que ha nacido de nuevo no puede pecar. Y no estamos hablando porque uno peca, pero estamos hablando de practicar el pecado, por decir, ir y tomarme una cerveza, emborracharme y después volver a la iglesia como nada. Eso no lo haría un cristiano. Porque si caería en algo así se sentiría podrido, se sentiría así que indigno, pero igual volvería a las cosas del Señor, pero así, humillado, ¿me entiendes?
Porque alguien que es un verdadero cristiano no puede practicar esas cosas. Pero alguien que se le diga, vaya al mundo, y va, y empieza, y como que nada ha pasado, y después puede volver a la iglesia sin que nada pase. No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Si esto no es algo, hermano, que aquí estamos hablando de cosas nomás. Es el poder del Señor que cambia vidas. Y las cambia de verdad. Y nos hace nacer de nuevo. Como lo hemos dicho, cuando alguien nace, aprende a caminar, aprende a tener gusto por cosas, aprende, ¿cierto?, tantas cosas, a hablar, a desenvolverse como persona. Así nosotros, antes éramos una persona que nos da vergüenza como éramos. No sé si a usted le pasa, pero a mí me da vergüenza mi pasado. Pero ahora soy una nueva criatura en Cristo. Soy una nueva criatura en Cristo. Que aunque quisiera volver a lo de antes, ya no puedo. Porque Él me cambió. Y sé que lo cambió a usted también. Por eso es importante. Si saben que eres justo, sabes que todo aquel que hace la justicia ha nacido de Él. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, tu palabra es tan clara, es tan evidente, Señor. Es algo, Señor, que nos muestra tantas verdades. Si hay algo que le suplico, como podía, Señor, una oración antigua de unos hermanos de la antigüedad decir, Señor, de todos los hipócritas, líbrame de ser un hipócrita cristiano, que finge ser alguien que no es. Señor, tú conoces quiénes son. No te podemos engañar, Señor. Si hay algo que te suplico y te ruego, Señor, que nos des esa seguridad de que somos verdaderos, o que nos muestres claramente nuestra falsedad. Si nos muestra nuestra seguridad, es para solamente correr y humillarnos a Cristo cada día. Si nos muestra, Señor, nuestra falsedad, es para humillarnos también al Señor y suplicarle y rogarle como un mendigo, como un pobre en espíritu, como un pobre del alma, rogarle al Señor y decirle, Señor, si te place, cámbiame. Si te place, Señor, cámbiame, transfórmame, para no seguir siendo un indigno pecador, para no seguir siendo, Señor, alguien que de labios te honra, pero su corazón está lejos. Padre Santo y bendito, dele la capacidad a cada hermano y hermana en la fe, a que pueda cada uno de nosotros identificar quién es verdadero y quién es falso. Que cada uno de nosotros pueda identificar, Señor, si alguien está hablando por el Espíritu, está hablando por su humanidad, o si está hablando el diablo, Señor. Estas cosas han sido escritas para que tengamos la capacidad de discernir todo, Señor. Te suplico y te ruego que nos permitas andar en el Espíritu. En el nombre del Señor bendito, en el nombre de mi Señor Jesús, Iglesia del Señor, que la gracia y la paz de Cristo sean en cada uno de nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Toda la honra y la gloria sean a nuestro Señor Jesús. Que el Señor les bendiga.